Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un delicioso flan de vainilla. Este flan no requiere de horno, no lleva gelatina, fácil de hacer y tampoco lleva huevo. Acompáñenme a realizarlo. Voy a empezar haciendo el caramelo. Para eso tengo media tacita, medio pocillo de azúcar. Lo echo en un recipiente y lo pongo en estufa a una temperatura ni muy alta ni muy baja, hasta lograr el caramelo. También el caramelo se puede comprar, si no lo quieren hacer lo pueden comprar. Y así va el proceso del caramelo. No le eche agua porque el azúcar se convierte en líquido. Estar muy pendiente de que no se nos vaya a poner amargo y con mucho cuidado porque una quemadura de esto es tenaz. Así me quedó el caramelo, lo echo en el recipiente y luego coloco un recipiente en estufa para colocar la leche. Tengo 1 litro de leche, he hecho un poquito menos del litro para dejar el otro para diluir el flan. En esta ocasión tengo esta papeleta de flan sabor vainilla que tiene 80 gramos. Lo echo en este recipiente y luego en la leche y la leche está fría, ¿no? Luego lo revuelvo para que no se me vaya a quedar asentado en el fondo de la jarra. Para que luego que esté la leche caliente, lo echo ahí en la leche. Lo echamos acá en la leche y lo revolvemos. Si a ustedes no les gusta el sabor de vainilla, le pueden hacer de cualquier otro sabor. Este es un postre fácil de hacer que no tiene nada que envidiarle a los otros postres. Es muy económico, lo puedes hacer también para la venta. No hay necesidad de que hierva, pero si ustedes lo hierven no pasa nada. Y una vez que ya esté, lo vamos a retirar de la estufa y lo voy a echar acá en el recipiente donde eché el caramelo. Como le dije anteriormente, con mucho cuidado de no quemarnos. El flan no hay necesidad de echarle azúcar porque tiene incluido todo. Ya una vez que lo tengo aquí frío, lo voy a meter a la nevera. Y estuvo por 1 hora y media en la nevera. Aquí ya está listo, mire su contextura. Lo vamos a desmoldar a ver cómo nos quedó. Y así quedó este delicioso postre, miren su color. No hay necesidad de envidiarle a ningún otro postre. Lo pueden hacer para la venta, sale muy económico. Podemos aprovechar esta clase de postres fáciles para vender, nos da una ganancia buena. Los pueden hacer en vasitos desechables de 5 onzas y media o de 7 onzas. Es muy rentable. Y así nos quedó este delicioso flan. Les agradezco por ver este contenido. También los invito a que compartan en mis videos y que se suscriban. Nos vemos en una u otra oportunidad. Un abrazo.